Algunas particularidades de la desviación estándar. La fórmula que les había dado para la desviación estándar de la población era sigma, que es igual a la raíz cuadrada de la suma desde que va de i desde 1 hasta n, de la diferencia de cualquier x sub i menos la media aritmética, esa diferencia elevado al cuadrado, la suma de todo eso dividido entre n, ¿no? Ya, perfecto, pero puede darse el caso en que varios elementos se repitan, ¿no? Esto es para elementos con frecuencia 1. Elementos dentro del conjunto de datos con frecuencia unitaria. O sea, que aparecen una sola vez. Pero a veces hay casos en que los datos aparecen más de una vez. Entonces aquí, para casos en que los elementos o datos de un conjunto aparecen con frecuencia mayor a 1, entonces la fórmula varía un poquito. Básicamente es la misma raíz cuadrada, es la misma suma, que va de i desde 1 hasta n, de esta misma diferencia, todas las xy's, menos la media aritmética elevado al cuadrado, todo esto obviamente dividido entre n, solo que aquí le vamos a agregar la frecuencia f sub i, que multiplica a todo eso. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean la diferencia. Calcular la desviación estándar del conjunto de datos x, que sea, a ver, 2, 4, 3, 4, 5, 2 y 4. ¿Ok? Entonces tenemos ese conjunto de datos. De entrada, ¿cuánto es n? A ver, n, primero que nada, vamos a leer n, ¿no? Número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. ¿No? Segundo, vamos a ordenar de manera ascendente o descendente. Digamos ascendente. Entonces x va a ser igual 2. Después viene otro 2. A ver, este ya está. Vamos a hacer con otro color, ¿ya? Para ir marcando. Con azul. Entonces 2. Este 2 ya está. Otro 2. Este otro 2 ya está. Estoy marcando como les he enseñado, ¿no? 3. Este 3 está. Después viene 4. Este 4 ya está. Otro 4, el segundo 4 ya está, y ahí todavía otro 4 más, este tercer 4 ya está, el último es 5. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál es la frecuencia de 2? 2 aparece 2 veces, ¿no? Entonces, frecuencia de 2, del elemento 2 es 2. La frecuencia del elemento 3 es 1, aparece una sola vez, entonces la frecuencia de 3 es 1. Y la frecuencia de 4 es 3. Y la frecuencia de 5 es 1, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Todo lo que tenemos que hacer entonces, como ya tengo las frecuencias, usar esta fórmula de aquí arriba para hallar la desviación estándar. Nos simplifica la vida, simplemente. ¿Ya? Nos simplifica la vida. Esa fórmula de ahí arriba, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, a ver,
Primero que nada, después de eso, tercero que hacemos aquí, volvemos al negro, media aritmética. X barra. Igual en la media aritmética vamos a hacer la media con la fórmula incluyendo la frecuencia. En todo se puede aplicar la frecuencia, que va de I de 1 a n de todas las xy's, ¿no? Dividido entre n. Esa era la fórmula que les había mostrado. Vamos a hacerlo más elegantemente. Pero para nuestro caso, varios elementos se repiten con diferentes frecuencias, ¿no? Entonces aquí le vamos a añadir la frecuencia f sub i y que multiplica las x sub i. ¿Ok? Entonces también la media aritmética la hemos modificado, incluyendo la frecuencia con que aparece cada elemento. Perfecto, entonces aquí vamos a comenzar a calcular. El elemento 2, este de aquí, aparece con frecuencia 2, dos veces, ¿no? Entonces este sería 2, la frecuencia, el elemento 2 por su frecuencia, o la frecuencia de 2, 2 por el elemento 2. Más. El elemento 3, ¿con qué frecuencia aparece? Con 1, se multiplica 1 por 3. Más. El elemento 4, ¿con qué frecuencia aparece? Con 3, ¿no? 3 veces aparece en su frecuencia es 3, 3 por 4. Más el elemento 5, ¿con qué frecuencia aparece? 1 nomás, entonces 1 por 5. Dividido entre 7. Ya, entonces de esa manera hemos simplificado también el cálculo de la media aritmética. Bueno, y entonces esto nos va a dar, esto nos da 3.43, vamos a utilizar solamente dos posiciones decimales, ¿ya? Entonces tenemos que la media aritmética es 3.43 con dos posiciones decimales para simplificarnos la existencia. Muy bien, muchachos, ya tenemos la media. Y ahora queremos hallar la desviación estándar. Bueno, entonces 4, desviación estándar. Vamos a hacer aquí cuarto, cálculo de la desviación. Estándar. Entonces la fórmula es la sigma es igual a la raíz cuadrada, la suma de i de 1 hasta 7, porque n es 7, de todas las f, las frecuencias, ¿no? Por todas las xy's menos la media aritmética elevado al cuadrado y todo dividido entre 7 porque n es 7. ¿Sí o no? N es 7. Porque n es igual a 7. Muy bien, entonces ahora comenzamos. Raíz cuadrada grande. Primer elemento, xy, primer elemento, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? Aquí está. 2 es el primer elemento. Su frecuencia es 2 también, casualmente. Entonces agarramos la frecuencia del primer elemento. A ver, vamos a hacer con otro color. La frecuencia es 2 del primer elemento, que es 2, menos, le quitamos, ¿qué? X barra. ¿Qué es X barra? La media aritmética que está aquí, 3.43. 3.43 al cuadrado dividido. Todo esto, claro, viene una gran raíz aquí. Es una gran raíz. Ya, más. Segundo elemento. ¿Cuál es? 3. ¿Con qué frecuencia se repite? 1, ¿no? Entonces es 1 la frecuencia por el elemento 3 menos la media aritmética 3.43 elevado al cuadrado más el tercer elemento es 4 que tiene frecuencia 3, entonces 3 la frecuencia del elemento 4 que sería 4 menos la media aritmética 3.43 elevado al cuadrado más, a ver si entre aquí tenemos el elemento 5, 1 es su frecuencia, por 5 menos 3.43. Ups, no entra. Ay, ay, ay. Vamos a tener que hacer una ampliación a esto.
de la siguiente manera. Más 5, que es, a ver, un ratito aquí la frecuencia primero, que 1 es la frecuencia del elemento 5, menos la media aritmética, que es 3.43 elevado al cuadrado, y todo esto sobre n, que es 7. ¿No? Vamos a ampliar también esta raíz hasta aquí abajo, obviamente. Ok. Y entonces, calculando, nos da que la desviación estándar es 1.05. ¿No? Ustedes han hecho sus cálculos con calmita y pueden verificar eso. Es cuestión de práctica. Muy bien. Ya tenemos esa manera de calcular la desviación estándar de manera simplificada, porque los elementos se repiten con frecuencia diferente de 1, algunos de los elementos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a suponer otro ejercicio. Vamos a hacer de manera más sistemática. De manera más sistemática, se puede usar una hoja Excel para hallar la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer directamente un ejercicio para que vean ustedes cómo se puede hacer. Entonces supongamos un conjunto de elementos que ya se tiene la media aritmética de un conjunto de elementos. Para simplificar, y para que no sea muy largo el ejercicio. Ups, un momentito, aquí no me entra la palabra. Vamos a suponer datos de exportación. De cajas de amaranto. ¿Ok? Entonces ya se tiene la media aritmética de ese conjunto de elementos y también se tiene la distribución de frecuencias, para no estar calculando desde la distribución de frecuencias. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser esta distribución de frecuencias? Primero que nada, tenemos que la media de exportación es 67.45 cajas. ¿Ya? Cajas de amaranto. Las cajas pueden contener 20 bolsas de amaranto, cada bolsa de 200 gramos, por ejemplo, ¿no? Y la distribución, aquí tenemos el número del ítem. Vamos a hacerlo más arribita. Dos, tres, cuatro, solamente 5. Aquí tenemos el intervalo de clase de cada una de las clases. Te va desde 60 hasta 62 cajas. Después el próximo intervalo comienza en 63 cajas, porque este es un intervalo de datos discretos, hasta 65. El próximo intervalo no comienza en 65, porque es el final del anterior. Comienza en 66 cajas hasta 68. Este comienza el cuarto comienza en 69 hasta 71. Y el quinto en 72 cajas hasta 74 cajas. ¿No? De esta manera se construye una distribución de frecuencias con una variable discreta, que son las cajas. Y la frecuencia de cada intervalo es la siguiente. En el primer intervalo, 5 cajas están entre
60 y 62. Vamos a poner la frecuencia de los kilos, el peso. Entre 63 y 65 kilogramos hay 18 cajas. Entre 68 y 66 y 68 hay 42. Y así sucesivamente. Y aquí esto vamos a corregir. No vamos a poner cajas aquí, vamos a poner kilos. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Entonces es la información que se tiene. Tenemos la media aritmética y tenemos la distribución de frecuencias. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular n. Bueno, ¿qué es lo que nos piden aquí? Hemos puesto la pregunta. Calcular la desviación estándar. Perfecto. Entonces, primero, para calcular la desviación estándar, lo primero que necesitamos es n. ¿N qué es? Es la suma de este que iba de 1 a este n, de todas las frecuencias subís, ¿no? Entonces aquí tengo que sumar todas las frecuencias. Sería 5 más 18 más 42 más 27 más 8. Eso es n. Entonces n es igual a 100, entonces se tienen 100 cajas. Y los pesos varían, ¿no? Muy bien. Segundo, construimos una tabla. Para ir poniendo en Excel. ¿De acuerdo? Entonces a la izquierda vamos a poner el intervalo de clase. O siempre el numerito, pero como no entra aquí, es una tabla un poquito larga, entonces directamente el intervalo de clase. Como es un poquito larga, entonces la vamos a dejar así. Primero 60, 62. Inclusive vamos a hacer más chiquito esto. Los números más estrechos. Entonces aquí intervalo de clase, ¿no? Aquí 60 a 62. Después 63 a 65. 66 a 68. 69 a 71. 72 a 74. Aquí trazamos una raya. Y aquí vamos a poner la frecuencia. Y la frecuencia son esas, ¿no? Las de la información. Inmediatamente después vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase. Ustedes ya saben, es el punto medio de un intervalo de clase, ¿no? Para el primero sería la frontera inferior más la frontera superior dividido entre 2, ¿no? 60 más 62 dividido entre 2, 61. Para el segundo intervalo de clase, 63 más 65 dividido entre 2, 64. Para el tercero, 68 más 68 nos da dividido entre 2, 67. Y así sucesivamente, 70 y 73 aquí. Ya tengo la marca de clase. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a encontrar el XY, esa diferencia, menos la X bar. En este caso sería, si estuviéramos con la variable X, ¿no? Pero como estamos con datos de exportación, vamos a sustituir la X por la E de exportación, ¿no? Solamente quería que ustedes se den cuenta que estamos trabajando con exportaciones. Entonces aquí va a venir E sub I menos E barra. ¿No es cierto? Muy bien.
Entonces, ¿qué tomamos como X sub I? Como X sub I o E sub I, vamos a tomar la marca de clase. Entonces, en este caso vamos a tener 61 menos la media aritmética, que es 67.45. 67.45 y eso nos va a dar exactamente menos 6.45. En el otro caso, tomamos la segunda marca de clase, que es esta de aquí, 64 menos 67.45, y esto nos da menos 3.45. La tercera diferencia, tomamos la tercera marca de clase, que es 67, le quitamos 67.45 y esto nos da menos 0.45. Y así sucesivamente, esta va a ser 2, la diferencia 2.55. Y aquí tendríamos 5.55 que ustedes pueden calcular por sí mismos. Después, ¿qué tenemos? Tendríamos la columna que representaría la diferencia, esta xi menos x barra elevado al cuadrado, pero como estamos trabajando con datos de exportación, en vez de xi va a ser e sub i, en vez de x barra e barra la media aritmética de exportación, y eso vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Y implica, en primer caso, menos 65, 6.45 menos 6.45 elevado al cuadrado, y esto se vuelve positivo, ¿no es cierto? Y eso nos da 41.60. El próximo sería menos 3.45 elevado al cuadrado. Entonces estoy elevando al cuadrado, ¿qué? Todos estos datos de aquí, de esta columna de acá, fíjense, estos datos de acá, donde está el cursor, estos datos estoy elevando al cuadrado. Entonces aquí me da 11.90 y así sucesivamente. Aquí me va a dar 0.20, 6.50. Bueno, algunos calculadores utilizan más decimales, va a haber una pequeña diferencia decimal, no interesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después tenemos que añadir otra columna a la derecha. Como no entra, vamos a escribir aquí otras dos columnas o otra columna a la derecha. Otra nomás aquí vamos a poner. ¿Cuál sería esa columna? Sería la columna de la multiplicación de la frecuencia por la diferencia elevada al cuadrado, ¿no? Entonces esta es la columna de la frecuencia que multiplica a xi menos x barra elevado al cuadrado, o es lo mismo, como estamos hablando de la frecuencia de datos de exportación, en vez de x viene la variable e sub i menos, en vez de x barra, e barra al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer esa multiplicación. El primer caso, la frecuencia para el primer intervalo de clases. La frecuencia era 5, ¿no? Vamos a poner aquí una rayita. 5 multiplicado ¿por qué? Por 41.60. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? A ver, aquí vamos a ir un ratito aquí arriba. Vamos a hacer con otro color, con este color para que vean qué estoy haciendo. Entonces estoy agarrando, fíjense el cursor naranja, este 5 de aquí, que es la frecuencia, y estoy multiplicando ¿con qué? Estoy yéndome por acá, por acá, por acá, este numerito de aquí, 41.60, que es justamente lo que hemos elevado al cuadrado,
¿no? Entonces, repito, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando este numerito 5, que es la frecuencia, y multiplico por este 41.60. Y eso me va a dar 208.01 aproximadamente. Próxima frecuencia, ¿cuánto es? Y así las vamos a ir escribiendo aquí. 18 por 11.90. Vamos a sacar ahorita el resultado. La próxima es 42, que multiplica a 0.20. Después tenemos 27, que multiplica a 6.50. Y finalmente tenemos la frecuencia, que es 8, que multiplica a 30.80. Y ahora con anaranjado vamos a escribir todos estos productos. 18 por 11.90 nos da 214.25. Este me da 8.51. Este me da 175.57. Este va a dar 246.42. Perfecto. Listo, ya tenemos eso. Y ahora tenemos que sumar todo. Entonces aquí abajo, en la hoja Excel, no se olviden que es una sola columna. Ustedes van a sumar todo esto. ¿Qué cosa? A ver, con celeste. Todo esto hay que sumar. Y esa suma se la pone aquí abajo, y nos va a dar 852.75. ¿No? ¿Qué es esta suma de aquí? Esta simplemente es la suma de la frecuencia que multiplica a E sub I menos E barra elevado al cuadrado. Muy bien, entonces cerramos esta celda. Ahí tenemos esa suma. Y la desviación estándar finalmente. La desviación estándar sería sigma, que es la raíz cuadrada, y este numerito lo traemos aquí, 852.75, lo dividimos entre n cuánto era, 100, ¿no? Y sacamos la desviación estándar, que nos va a dar 2.92 kilogramos. Ese es el resultado de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Muy bien.